publicación y la página donde se encuentra la información. Luego, es importante mencionar algunas notas aclaratorias. Y bueno, en APA, ¿verdad? Se conoce al autor, que es el dueño de la publicación, es decir, el que tiene yo no sé si ustedes han visto en los libros, por ejemplo, aparece mucho derechos reservados o derechos, o este libro no puede ser copiado sin derechos de autor. Entonces, el autor, cuando yo lo voy a colocar en el texto, voy a colocar siempre el apellido y la inicial del nombre y coloco un punto después. Eso es cuando yo voy a citarlo en las referencias. Si es más de un autor, voy a separarlos por punto y coma y el último autor lo voy a unir con una letra Y. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Luego se coloca el año o coloco las letras S.F. que significa sin fecha en el caso de que el documento que yo consulté no tenga una fecha exacta de publicación. Si la obra tiene subtítulos, se usan 2 puntos y luego se comienza con mayúscula. Es decir, a veces tenemos un documento, un libro, por ejemplo, y vamos a colocar, vamos a ver, estoy viendo aquí uno. Vamos a colocar, por ejemplo, mediación en el aula. El libro se llama Mediación en el aula y tiene un subtítulo que es como la explicación del título. El subtítulo lo voy a colocar con 2 puntos y voy a iniciar lo que sigue, que es recursos, estrategias y técnicas didácticas. Eso es el título y el subtítulo que se colocan ambos en la referencia. Luego voy a colocar el número de edición, el cual se escribe después del nombre del libro. Si es la primera edición, no se indica. Algunos libros ya van por más de 5 ediciones, ¿verdad? Que las ediciones tienen que ver con cuántas veces se ha reimpreso esa edición. A veces dice, por ejemplo, 4ª reimpresión de la primera edición. Cuando es así, siempre es necesario colocar para que el lector sepa cuál edición es la que estamos citando. En el caso de utilizar solo un capítulo del libro, vamos a usar las letras PP para decir que la cita se ubica entre la página, bueno, ahí me faltó una P, pero por ejemplo, se ubica entre la página 23 y la página 28 del libro, que estoy citando solamente esa parte. Disculpe que le interrumpa, es que vieras que no veo absolutamente nada, no sé si usted tiene una presentación o algo, es que no estoy viendo o si solamente soy yo con eso es inconveniente. No sé, Manasés, no sé si los demás estudiantes logran ver la pantalla. Yo estoy compartiendo un PowerPoint. Mana, Lidiet, ¿logran ver la pantalla? Yo sí puedo ver, Carlita, buenas tardes. ¿Alguien más que no vea la pantalla? Si nadie más dice nada, es que todos los demás están viéndolo. Sí, ¿quién hizo la pregunta? Mi nombre es Nivia, es que estaba escuchando, pero no estaba viendo absolutamente nada, solamente me salen como las personas quienes se conectaron, pero no veo absolutamente nada. No sé si Manasés le podrá ayudar, Nivia. ¿Mana? Hola Carlita, ya casi le ayudo, estoy atendiendo a unos compañeros que vinieron a dar unos materiales. Ah, ok. Nivia, tal vez sí se desconecta y vuelve a ingresar. Igual yo voy a pasar yo voy a pasar la presentación y se las van a pasar al chat y creo que están grabando, entonces por ahí les va a quedar la información. A que voy a salir, me voy a nuevamente ingresar. Muchas gracias, más bien. Con gusto. Ok, vamos a continuar.
Luego también se mencionan las referencias de revistas. En el caso de utilizar un artículo, una revista, no se utilizan las letras PP para las páginas y lo que se hace es que se unen los números con un guión y se coloca el volumen de la revista. Es decir, a veces las revistas son volumen 1, volumen 2 y así, ¿verdad? Entonces, ahora igual vamos a ir poniendo algunos ejemplos. Estas son solo generalidades, lo que estamos viendo en este momento. Abajo les coloco ya el primer ejemplo, que es el de Valero, J. Si lo ven ahí, estoy colocando el apellido, la inicial del nombre, entre paréntesis coloco el año, luego coloco el punto y lo que sigue es el título de la revista. En este caso la revista se llama La Infografía Digital en el Ciberperiodismo. Y después coloco el nombre de la revista, que es la Revista Latina de Comunicación Social, la edición, el volumen 63 y las páginas de la 492 a la 504. Esa es la forma correcta de citar un capítulo o un artículo en una revista, ¿verdad? Luego, cómo ir entrando en el tema de cómo hago una referencia. Para hacer una referencia, primero comienzo la lista en una página nueva. Si ustedes, supongo que a la mayoría ya les han llegado sus indicaciones para tareas, entonces siempre nos piden que en una página aparte hagamos la referencia. Utilizamos la palabra referencia o bibliografía de acuerdo a lo que nos indiquen. El título debe estar centrado en la parte superior de la página. Las referencias se ordenan alfabéticamente. Esto es muy importante. Aunque yo haya utilizado de último a un autor, por ejemplo, con inicial A, por ejemplo, Alvarado. Si yo cité a Alvarado como en las conclusiones y en la introducción cité a Murillo, yo voy a colocar en la referencia primero a Alvarado, de acuerdo al orden alfabético. Si tiene varias referencias con el mismo autor, las debe ordenar por orden cronológico, es decir, por el año de publicación. Si citan varias veces a López, por ejemplo, y López publicó 3 libros en 3 años diferentes, vamos a colocar primero el más antiguo y hasta el más nuevo. Depende de lo que depende de lo que estemos consultando. Si tienen varias referencias que comienzan con el mismo autor, las entradas de un solo autor van antes de la referencia con varios autores. Es decir, en este caso, el ejemplo, si Arroyo publicó solo un libro, solo Arroyo publicó un libro en el 2001, pero resulta que años anteriores había publicado con González, aquí vamos a poner primero al autor solo y después con los otros autores, independientemente del año. Después, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si vamos a citar un libro completo, primero vamos a citar el apellido del autor, la inicial, el año, entre paréntesis, de acuerdo a lo que nos solicita APA sexta edición, el título y subtítulo en el caso de que tenga, la editorial, ciudad, país y cantidad de páginas. Ahí les coloco un ejemplo, ¿verdad? López, L, 2005, El corazón de Voltaire. Ahí les coloco primera edición, el grupo editorial, la ciudad, el país y el total de páginas, porque yo consulté varias páginas de ese libro. Si yo consulto un capítulo de ese libro, yo voy a colocar PP 230 a la 240. Es decir, yo estoy indicando que solo cité esas páginas. No sé si Nivia volvió y logró ver la presentación.
Sí, ya volví, pero igual estoy en las mismas, no he podido ver nada todavía, profe. Ahí sería tal vez que se la pasemos después y por lo menos vaya escuchándome y si tiene dudas me las hace saber. De Después hecho, le sí tengo pasamos una la... duda, Carla, con respecto, Ah, yo había hecho un trabajo anterior con respecto a esto de APA, pero yo había hecho una vez un parafraseo y había ajá. visto un video que yo entendí que parafraseo uno solamente le pone el año, el nombre el apellido del autor, disculpe, y el año en la cual se publicó la información, ¿verdad? Ujú. Pero nunca puse número de página, porque yo consideraba que la página se ponía para citas directas, que son como de 40, menos de 40 y más de 40 cuando uno hace un copy-paste, digamos. Pero no Ajá, sabía correcto. que pero no sabía que en una parafraseo también se ocupaba el número de página. APA sexta edición no lo dice. Y es O sea, que a mí en una tarea me bajaron muchos puntos porque yo hice un parafraseo y me dijeron porque yo no puse número de página, me bajaron muchos puntos. Entonces, por eso fue que me metí a este curso nuevamente porque consideré que tenía algunas dudas que no aprendí anteriormente. En el parafraseo son sus palabras. El parafraseo es lo que usted está entendiendo de lo que dijo el autor. ¿Verdad? Ajá, Es posible que usted todo lo que yo estoy diciendo lo explique después con sus propias palabras. Me cita a mí, exactamente. ¿verdad? O lo leyó en un libro mío, pero si es parafraseo, APA no le dice a usted que debe colocar la página, solo en el caso de cuando usted copia y pega, efectivamente. Yo le recomiendo, ¿verdad? A veces algunos profesores, bueno, a veces tiene que ver con la forma de calificar del profesor, pero cuando nos suceden esas cosas, tenemos que decirle al profesor muy respetuosamente, ¿verdad? Que nos explique por qué si usted leyó o recibió un taller de APA donde le indicaron tal cosa, ¿verdad? O igual, si ustedes entran al internet y buscan APA sexta edición o APA séptima edición, ahí les explican absolutamente todo. En Sí, ese eso me caso, tocó. Y en este caso usted podía el otro fue reclamarlo. para síntesis, fue que dijo, ¿verdad? Que era entre paréntesis, que va una cita. Así, sí, el del parentético. Ah, bueno, esa sí nunca la había escuchado. No sé si me la podría volver a repetir porque fue que como que no se me cortó un poquitito. Sería como que esas dos dudas. Ese es en el texto. Ahorita lo explico, lo de Ah, la ok. cita parentética. Esa es cuando ponemos entre paréntesis en el texto el apellido y el año del autor. A eso se refiere. Ah, ok, está bien. Muchas gracias. Con gusto. Ok, después, para citar un capítulo, que era lo que les decía anteriormente, se coloca igual el apellido, la inicial del nombre, el año, el título del capítulo, ¿verdad? Yo voy a decir, por ejemplo, vean el ejemplo. Lugo, C, 2004 entre paréntesis. En Murillo, ahí yo estoy diciendo que Murillo citó a Lugo y Murillo, Lugo escribió en ese documento el recetario de incautos, el placer de leer y escribir en la antología de lecturas. Entonces yo voy a escribir el autor, el título del capítulo, sí, el título del libro y las páginas donde se encuentra ese capítulo. Alguien me desconfiguró esto. Bueno, ya volví. Y colocan la ciudad, el país y la editorial. Luego, si es un periódico o un artículo de revista, vamos a colocar igual el apellido y la inicial. Eso es en la referencia, ¿verdad? Estoy hablando de la referencia, no de las citas en el texto. Ahora vamos a hablar de las citas en el texto, pero en la referencia se cita de esa forma. El apellido y la inicial del nombre, el año, el título del artículo, el título de la publicación, el título de la revista donde se encuentra, el volumen y número y la cantidad de páginas de esa revista. Y ahí se les coloca igual un ejemplo. Luego, si yo voy a citar un artículo de un periódico, yo sé que puede que sea mucho para ustedes en este momento, pero por eso se les pasa después la presentación para que la puedan consultar.
Si es un artículo de un periódico, igual, normalmente los autores o los periodistas siempre colocan el nombre de la persona. Por ejemplo, La Nación. Si ustedes leen La Nación, normalmente aparece el nombre del corresponsal que elaboró ese artículo. O si leen el periódico de la UNED, por ejemplo, si encuentran el acontecer, ahí siempre van a encontrar quién fue la persona que redactó ese artículo. Entonces, cuando yo voy a citar el artículo de un periódico, voy a escribir igual el apellido, la inicial, el año. Perdón, ahí no es el año, ahí es la fecha exacta de la publicación. Si lo ven en el ejemplo, es 17 de septiembre del 2013. Es exactamente todo el día toda la fecha de la publicación, el título del artículo, el título del periódico y la cantidad de páginas que yo estoy, de la cantidad de páginas que lleva el artículo que yo estoy citando. Es importante en los periódicos escribir la fecha completa en la que se publicó el artículo, escribir el título del periódico con las letras iniciales en mayúscula, excepto los artículos, y todo el título en itálico. Por ejemplo, El Nuevo Diario, las iniciales de El Nuevo y Diario deben ir con mayúscula, o La Nación, o Diario Extra, o La República. La inicial de cada una de las palabras debe ir en mayúscula. Luego, para las páginas, debe escribir, un segundo. Deme un segundo. Carlita. Sí, Li. Vieras que, no sé si a mí, pero vieras que me parece pequeñita la presentación. Vieras que a mí también, yo no sé. Sí, yo no sé cómo, porque yo lo que hice fue compartir pantalla y tal vez es por eso que no puedo, de hecho a mí me aparece abajo como la franja donde está lo de la voz y el video y no sé qué, y la parte de abajo de la presentación no la puedo ver. No sé si será algo que yo esté haciendo mal. No sé, es que me parece a mí como la presentación pequeñita, entonces no sé si era por eso iba a preguntar si a los chicos les aparecía igual y si están viendo la presentación. Chicos, pueden activar sus micrófonos y indicar o en el chat, porfa, si están viendo bien. Buenas tardes. Sí, me aparece pequeñita, está pequeñita la pantalla. Voy a dejar de presentarla un momento y la vuelvo a poner a ver qué. Ajá, sí, puede ser una opción esa. Vamos a ver. Vamos a ver una cosa aquí, porque si a mí también me pasa y yo la estoy viendo, pero sí me aparece pequeñilla, no sé por qué. Vamos a ver, ya la... Yo se la pasé a Manasés por correo. Yo no sé si Mana la puede compartir también. Puede ser otra opción. Mana estará ocupado todavía. No sé qué se hizo, por ahí estaba. Aquí estoy. Las disculpas del caso, se presentaron dos compañeros a dejar material para uno de los estudiantes. Entonces estábamos ahí recibiendo el material. ¿En qué podemos ayudarles? Mana, yo le pasé a usted, es que vieras que yo estoy compartiendo la presentación, pero me indica Lidia que la ven pequeña, yo también la estoy viendo pequeña. Yo no sé si usted la puede compartir, está en su correo, yo se la había pasado a su correo. Yo la veo súper grande. ¿En serio? Sí. Es que, Es más, le voy a tomar otra imagen. ¿Cómo se ve ahí, Li? Sí, ahí se ve bien. ¿Ahí? ¿Se ve bien? Sí, ahí se ve bien. Ajá.
Seguimos Sí, ahí. ahí se ve. Ajá. Ok. Vamos a ver, entonces. Sí, yo creo que hoy la tecnología no nos está ayudando mucho. Entonces, bueno, seguimos con el ejemplo del artículo del periódico, que como les decía, en un artículo de periódico se coloca la fecha completa, se coloca el título del periódico y con las letras iniciales en mayúscula, que era lo que les estaba diciendo, y para la paginación deben escribir P si solo es una página o PP si son 2 o más páginas. Después, para un artículo de periódico en línea, que normalmente es como lo común ahora, ¿verdad? Porque todo lo consultamos en la web, igual colocamos el apellido y la inicial del nombre. Aquí es importante mencionar que no podemos citar o no debemos citar en la medida de lo posible documentos, artículos, textos o lo que sea sin autor o fuentes no confiables. Wikipedia no es una fuente confiable, ni el Rincón del Vago es una fuente confiable, ni un montón de esas páginas que no son científicas. Los blogs. Yo puedo escribir un blog en internet y un blog no es una fuente confiable. En mi caso, por ejemplo, hay muchos estudiantes que me citan blogs y eso no es una fuente confiable porque puede ser que yo diga que el planeta Tierra es cuadrado en mi blog. Entonces, ustedes me citan a mí y resulta que yo no tengo ninguna base científica para asegurar que el planeta es cuadrado. No estoy siendo objetiva con mi investigación. En este caso, entonces, yo les insto a los estudiantes a que tengamos mucho cuidado con las fuentes de donde estamos tomando la información para nuestros trabajos científicos y de investigación en la universidad. Aquí en el tema de un artículo de periódico en línea, vamos a citar igual el apellido y la inicial del nombre, el día, mes y año de la publicación o del periódico que se publicó en internet, el título del artículo, el título del periódico, las páginas y la fecha de la publicación. Ay, ¿qué pasó? Dejé de compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Es que como que alguien no sé cómo funciona es que yo no uso este sistema y como que alguien me toma el control de mi presentación, entonces se desconfigura. Ahí va de nuevo. Si hoy no estábamos muy bien con la tecnología. Vamos a ver, ahí está de nuevo. Entonces, bueno, ahí está leyéndose. Igual ahí se les coloca un ejemplo de cómo citar un artículo de un periódico en línea. El autor, ¿verdad? La fecha exacta, que sería el día, mes y el año, el título del artículo, el título del periódico, siempre vamos a colocar las iniciales en mayúscula y el enlace. APA sexta edición nos dice que debemos citar el enlace de donde estamos tomando la información. Entonces, recuperado de, copiamos y pegamos el enlace tal y como aparece en la web. En ese caso, en APA séptima edición ya no nos piden el enlace. Entonces, esa es como una de las diferencias. Ahora, si yo voy a citar un artículo de una página en internet, que es lo que la mayoría de los estudiantes están haciendo en este momento, digamos, pues la mayoría de la información la están tomando de la web, y con esto yo les quiero decir que no todo es confiable, ¿verdad? Y que mucha de la información que obtenemos de los libros es mucho más confiable que lo que está en la web, entonces que no dejemos de lado los libros. Debemos citar los artículos de una página de internet igual, el apellido y la inicial del nombre, el año, el título del artículo y recuperado de, en algunos casos les piden cuándo fue consultado.
Algunos profesores, APA le permite a usted decir cuándo consultó la fuente y cuándo no. Cualquiera de las dos es válida. Ahí eso depende del profesor. Hay algunos profesores que le dicen, yo necesito que me coloque cuándo hizo la consulta en el sistema, en la web. Ahí igual les coloco un ejemplo, ¿verdad? Del autor. Si ustedes ven ese ejemplo, dice SF. ¿Se acuerdan que al inicio yo les dije que SF significaba sin fecha? Entonces, en ese caso, este artículo no tiene fecha, pero puede ser la regla en todos los trabajos. O sea, es importante, podemos colocar 1 o 2 documentos que no tengan fecha, pero no todos. ¿Eso qué le indica al profesor? Que posiblemente el estudiante no hizo suficiente investigación cuando colocamos documentos así. Después, si yo voy a citar una tesis que se encuentra, por ejemplo, en la base de datos de la UNED, si ustedes entran al sistema de base de datos electrónica de la UNED, ahí van a encontrar muchas tesis. Para citar una tesis, yo primero cito el apellido y la inicial del nombre, el año de publicación, el título de la tesis, digo si es una tesis de doctorado, de maestría o de licenciatura, y digo de cuál base de datos lo tomé. Normalmente esas tesis tienen un código que se les indica en la base de datos de la universidad, por ejemplo. Entonces ahí normalmente tienen un número y ese número hay que agregarlo. A mí me pasó que yo me topé con un trabajo de un estudiante que no citó la tesis, utilizó información de una tesis y no la citó, y resulta que por casualidad yo me había leído esa tesis. Entonces el trabajo fue calificado como plagio porque no citó la fuente correctamente y utilizó la información textual de esa tesis. Si es una tesis sin publicar, es decir, no existe ninguna base de datos porque todavía no se ha publicado, ahí yo voy a colocar igual, vean que siempre es importante el apellido y el nombre de la persona, el año, el título, son como las cosas básicas, el autor, el año, el título, y de ahí en adelante puede ser la editorial, la ciudad, el país, o puede ser el enlace de internet y demás, pero básicamente todas las referencias llevan esas 3 cosas básicas, el autor, el año y el título. Y ahí igual, ¿verdad? Sí, la diferencia con esto es que si ustedes lo ven ahí, dice maestría inédita, es decir, una maestría sin publicar. Eso significa inédito en este caso. Si a mí me piden que entreviste a una persona o entreviste varias personas de la comunidad para hacer un trabajo, yo debo citarlas correctamente también en las referencias. Aquí estamos con referencias. Entonces, igual, en este caso, vamos a citar el nombre completo de la persona. Es la única excepción que hacemos en cuanto al autor. En el caso de las entrevistas, citamos el nombre completo de la persona, el año de la entrevista, el puesto, la empresa y dónde está ubicada la empresa y cuándo yo realicé esa entrevista. Bueno, ahí me equivoqué, hay un 2018 y un 2020. Hay una diferencia entre esas 2 fechas, pero normalmente voy a colocar el autor, el año, bueno, el autor es el nombre de la persona entrevistada, el puesto, la empresa y dónde está ubicada y cuándo realicé la entrevista. Eso es a nivel de referencias. A nivel de ya propiamente cómo citar en el texto, que es un poco lo que me preguntaba, por ejemplo, Nivia, que ya aquí entramos con esa parte. Estos son algunos ejemplos de cómo citar en el texto, cómo parafrasear o cómo citar textualmente. Por ejemplo, si ustedes ven el primer ejemplo, yo les coloco, bueno, al respecto, Gutiérrez es el autor y el año. Gutiérrez menciona que
abro comillas y cierro comillas. Ahí estoy diciendo exactamente lo que dijo Gutiérrez. Si tiene errores ortográficos, si tiene errores de concordancia, si no rima, lo que sea, yo tengo que copiarlo tal y cual. Si yo lo voy a hacer de manera textual. Entonces, en este caso, yo estoy diciendo que Gutiérrez en el 99 escribió eso, pero a Gutiérrez lo citó Márquez en el 2003 en la página 57 de su libro. ¿Eso qué quiere decir? Estoy citando un autor dentro de otro autor, que es muy común, por ejemplo, en las investigaciones. Cuando la cita contiene más de 40 palabras, en este caso, la cita se hace sin comillas y con sangría a la izquierda, si son más de 40 palabras. Si son menos de 40 palabras, yo lo voy a colocar entre comillas. Es muy importante que recordemos o que sepamos que no debemos nunca escribir en primera persona. ¿Quién es la primera persona? Yo. Yo no puedo decir investigué, busqué, analicé, estudié. No. Se investigó, se analizó, se realizó, se hizo. Se escribe en tercera persona. Ni en primera ni en segunda. Ni tú ni yo. Sino ustedes o se hizo, ¿verdad? En tercera persona. Entonces, otros ejemplos de cómo citar en el texto, yo puedo decir que Pérez, digo el año entre paréntesis, recuerden que el paréntesis lo que me permite es una nota aclaratoria, ¿verdad? En este caso estoy diciendo que en el 2011 Pérez sostuvo que, y ahí escribo todo lo que yo estoy parafraseando o escribo entre comillas lo que dijo Pérez. Otra forma de escribir es, de acuerdo con Pérez, otra vez el año, o dijo tal cosa. También puedo decir que en el 2011 Pérez comprobó que. O también puedo decir que un artículo en el 2011 Pérez argumenta que, o escribo todo lo que quiero escribir y al final, esa es la cita parentética, la que me preguntaba antes Nivia. Al final yo voy a colocar Pérez 2011 si estoy parafraseando. Si estoy copiando textualmente lo que dijo Pérez, yo voy a escribir Pérez 2011, página 20 o página tal. Y no voy a escribir toda la palabra página, voy a poner una P, punto, y el número de página, o PP si es entre una página y otra, es decir, PP 20 a la 23, por ejemplo. Lo que decía anteriormente, ¿verdad? Que si se cita textualmente se sigue el mismo formato, pero se incluye el fragmento citado entre comillas y se agrega la página y el número de página entre paréntesis. Antes se utilizaban 2 puntos, pero a partir de la 6ª edición se usa la letra P. Entonces ahí se les coloca un ejemplo. Entonces yo les digo ahí, Pérez, abro paréntesis y digo, en el 2011, en la página 45, cierro, afirma que, si lo ven, abro y cierro comillas en una frase de menos de 40 palabras. También puedo decir, en palabras de Pérez, en el 2011 se dijo tal cosa y digo en cuál página porque es una cita textual, o también escribirlo de esa forma que les aparece ahí. Primero abro comillas, digo la frase que dijo Pérez y entre paréntesis, que es la cita parentética, escribo Pérez 2011, página 45. Ahora, si yo leo un autor en otro autor, que era lo que les mencioné en el ejemplo anterior, yo voy a decir, bueno, que el condicionamiento clásico tiene muchas aplicaciones, eso es un ejemplo, ¿verdad? Y ahí estoy diciendo que Watson en 1940 fue citado, escribió algo que se citó en Lazarus en 1982. O también lo puedo escribir al revés. Watson, citado en Lazarus 1982, sostiene tal y tal cosa, ¿verdad? Son diferentes formas de citar en el texto. ¿Cómo cito en el texto las comunicaciones personales?
Es decir, las entrevistas, uno no debe tratar de evitar citar correos electrónicos, o cuando me piden una investigación científica, tratar de no citar entrevistas a menos que yo entreviste a un científico o a un microbiólogo, a un doctor o a alguien que tenga criterio científico. Si me piden que haga entrevistas o que haga una investigación en la comunidad, ahí sí, ¿verdad? Debo citar como personas entrevistadas. Pero, por ejemplo, si yo voy a colocar una comunicación personal, debo citarlo de la siguiente forma. Si voy a colocar las palabras de la persona en el texto, yo abro comillas, cierro comillas y abro paréntesis y voy a colocar F. López, que es la persona entrevistada, comunicación personal y la fecha exacta. O también puedo decir que F. López, abro paréntesis, en una comunicación personal del 12 de octubre dijo tal cosa, ¿verdad? Son diferentes formas de colocar la información. Ahora bien, en resumen, ¿verdad? Todo lo que les he dicho, bueno, en resumen, una cosa son las fuentes, otra cosa son las citas y otra cosa son las referencias. Las citas se dividen en citas directas, que son las que dijo el autor y que las vamos a copiar tal cual se dijo. Están las citas de parafraseo, que es donde yo estoy interpretando con mis propias palabras lo que dijo el autor. Y las citas parentéticas, que es donde yo voy a colocar entre paréntesis el autor. Ahí en resumen les coloco cómo citar un libro completo, cómo citar un capítulo de libro, un artículo de revista, la tesis o cómo citar un recurso de internet. Si ustedes ven lo que yo les decía, todos tienen tres cosas en común. El autor, el año y el título. Todos los documentos que yo voy a citar deben de tener mínimo esas tres cosas. Después de ahí, lo que siga de acuerdo al documento, si es un libro, si es una revista, si es un periódico, si es algo de internet, de acuerdo a lo que estoy citando. Después, si la publicación tiene un autor, voy a colocar solo el apellido y la inicial. Si son dos autores, el apellido y la inicial unido por la letra I, el otro autor. Si son de 3 a 6 autores, voy a colocarlos todos en las referencias. En las citas, en el texto, por ejemplo, yo no les he dicho, pero en las citas en el texto, ustedes, hay una parte donde no tienen que citar todos los autores. Por ejemplo, si tienen un documento con 6 autores, la primera vez deben colocar todos los autores. La segunda vez y las siguientes deben colocar et al. E-T-A-L, que significa y otros. No recuerdo no creo que no había ningún ejemplo ahí con et al. Pero cuando nosotros hacemos la bibliografía, sí debemos colocar todos los autores. En el texto debemos colocar et al la segunda vez. No sé si me entendieron esa parte, ahorita me lo comentan, si no la entendieron. Después, si definitivamente el documento no tiene autor, por más que ustedes le buscaron, ¿verdad? No encontraron el autor, deben desplazar al espacio de autor el título del documento. Es decir, por ejemplo, si yo me encuentro un artículo sobre la célula y no encuentro el autor y resulta que es un artículo muy bueno que yo no puedo dejar de citar, entonces en lugar del autor yo voy a colocar la célula y coloco todo lo demás, el enlace de internet o la fecha y todo lo demás que me pide la cita. Cuando es un autor corporativo, debo escribir el nombre completo de la institución o grupo. Por ejemplo,
si me encuentro un documento que fue escrito por alguien que trabaja en el INAH o en la UNED, yo no debo asumir que el lector sabe qué significa UNED o qué significa INAH o qué significa aditibri. Por ejemplo, a mí me han llegado muchos trabajos que dicen que la aditibri, yo, ¿y qué es la aditibri? O sea, yo sí sé qué es la aditibri, pero otro lector de afuera no lo sabe. Entonces, nosotros no podemos asumir que el lector sabe qué significan esas siglas. Entonces, cuando es un autor corporativo, debo colocar Universidad Estatal a Distancia o Instituto Nacional de Aprendizaje o Asociación de Desarrollo Integral, lo que sea. Debo colocar el título completo. Y bueno, y ahí les explico otra vez cómo citar un capítulo de un libro. Muy importante porque suele pasar. Si yo en mi trabajo voy a colocar un gráfico, normalmente los gráficos llevan el título arriba, adentro del gráfico, y abajo debe llevar el nombre del gráfico, el título, gráfico 1, 2, 3 o 4. Debo explicar qué significa ese gráfico, porque si yo lo coloco solo así, sin explicarlo y sin relacionarlo con el texto, no tiene ningún sentido. Entonces, debo explicar el gráfico y debo colocar la fuente de donde yo estoy obteniendo ese gráfico. Si yo no coloco la fuente, eso se llama plagio si no es elaborado por ustedes. Entonces es importante que coloquen la fuente siempre en todos los documentos y en toda la información que ustedes utilizan. Ahora, si ustedes colocan un gráfico, una imagen, una figura, lo que sea, debe tener relación con el texto. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están hablando de la célula, para seguir con el ejemplo de la célula, y me ponen una imagen de un televisor y no me lo relacionan con el texto, no tiene nada que ver y no tiene ningún sentido que la coloquen. Pero además deben de decir que, bueno, de acuerdo a la figura 1, se puede observar que la célula es tal y tal cosa. Entonces, el lector relaciona la figura con el texto. Si no, no tiene ningún sentido que la coloquemos. Igual es necesario que se coloquen las fuentes. En el caso de los cuadros, los gráficos y las figuras llevan el título abajo y en el caso de los cuadros llevan el título arriba, ¿verdad? Cuadro 1, tal, se describe qué dice el gráfico y se coloca la fuente y se relaciona con el texto. Y eso sería, si ustedes ven, por ejemplo, en este caso, yo estoy colocando de dónde yo saqué la información. En este caso, el autor es la Asociación Americana de Psicología. El año es 2010. El título está en inglés. Y cuando el título está en inglés, debemos colocar la traducción en español. Ustedes lo ven ahí está traducido. Manual de Publicaciones de la American Psychological Asociación, sexta edición, y fue publicado en México, en el Distrito Federal, y la editorial es el Manual Moderno. Ahora sí, si tienen dudas, consultas o comentarios, estoy para servirles. Con el permiso de Carla, ¿puedo? ¿Me escuchan? Sí, claro, Mana. Sí, claro. Ok. Estimados estudiantes de nuevos ingresos, ¿verdad? Y los regulares, aprovechen. Carla, como lo dijo al inicio, ella es la profesora que califica, ¿verdad? En la parte de globalización y ambiente y ética, ¿es verdad, Carla? Si no me equivoco. El ser humano en su entorno y globalización y ambiente. Globalización, correcto. Entonces, creo que más de uno lleva esa asignatura. Aprovechen ahora que tienen a la tutora. Hagan sus consultas, no tengan pena. Creo que tienen que aprovechar en este momento que tienen a disposición a la compañera.
Aquí es importante, tal vez, ya que no hay preguntas por ahora, por lo que veo, es importante, chicos, por ejemplo, como ahora la universidad está en esta nueva manera de formación, que todo está siendo más virtual, ¿verdad? Normalmente en las plataformas se colocan los manuales de APA, se colocan incluso las reglas de netiqueta, se llaman, ¿verdad? Donde nos explican cómo comportarnos y cómo decir y cómo escribir y demás. Pero es importante que ustedes sepan que estas presentaciones o este material normalmente está en la web. También les comparto que la Defensoría de los Estudiantes promueve este tipo de cursos a nivel de la universidad como tal, a nivel general. Entonces, si ustedes quedan con dudas o en el transcurso del cuatrimestre, ustedes dicen, ay, ¿cómo era que se citaba esto? Pueden consultarles directamente al profesor con el que están llevando el curso o pueden ver si en la plataforma donde ustedes están llevando sus cursos está disponible. En el caso nuestro, de los cursos que yo imparto, sí están disponibles este material de APA sexta edición. Ya si ustedes no lo entienden, pueden consultar, y si ustedes, por ejemplo, no hacen bien la cita, es porque no quisieron, en el caso nuestro, ¿verdad? Porque realmente el material está ahí. Yo les voy a pasar esta presentación, creo que hay un grupo de estudiantes, entonces se les puede pasar en el grupo de estudiantes para que la tengan para consulta en cualquier momento. Y aunque no sean estudiantes míos en algún caso, y yo les puedo colaborar con mucho gusto. Hola. Profe, ya sí pude ingresar, pero con el Teams de mi hijo. Y ya sí pude ver al final toda la presentación. Perfecto. Qué dicha, Nidia. Carlita y compañeros, ¿me escuchan? Silly, adelante. Bueno, quiero aprovechar el espacio, ¿verdad? Como dice el compañero, aprovechen ahorita a hacer todas las consultas. Realmente, no sé, a veces con este tema yo soy un poco necia, podría decir, pero no es necia, sino que uno le preocupa, ¿verdad? Porque uno está siempre al pendiente de todas estas cosas con los estudiantes. Entonces, este es un tema que en realidad a mí me preocupa mucho y me interesa que todos manejen, ¿verdad? No al 100%, pero sí por lo menos que tengan el conocimiento y también que conozcan a lo que se enfrentan en dado caso que cometan un plagio, ¿verdad? Como les mencioné en el grupo, se les abre un proceso de investigación y hasta que no se demuestre que es inocente, es culpable, ¿verdad? Entonces, se ven afectados y se les comprueba que cometieron plagio, se ven afectados, uno en la pérdida del curso, ¿verdad? Lo más bonito que podría ser, y otro sería la expulsión, ¿verdad? Por un año, no sé el periodo exacto, pero sí es importante que conozcan y que manejen esta información. Por eso siempre hacemos estas capacitaciones y nos interesa mucho que los primeros ingresos conozcan esto del APA, ¿verdad? Sabemos que venimos con deficiencias del colegio y en todas estas áreas, porque no son áreas que se aplican en los colegios que deberían. Entonces, cuando llegan a la universidad, se enfrentan a todo esto. Entonces, sí consideramos esta parte muy importante que la manejen y todas las dudas que tengan, por favor, háganlas saber. Igualmente, como dice Carla, los profesores, ellos siempre están ahí para eso, ¿verdad? Para apoyarles en esos espacios. Igual cualquier duda que tengan relacionada a las plataformas, no tengan pena y los pueden hacer al grupo o pueden hacerlo a los privados de los otros, de los administrativos, y con mucho gusto les colaboramos, ¿verdad? Sí, eso que menciona Lidia es muy importante porque a mí me han llegado trabajos y que lamentablemente he tenido que anular
es importante que sobre todo si somos de primer ingreso, que nos leamos el reglamento general estudiantil, donde se habla del plagio. En las plataformas también se sube el reglamento, lo pueden consultar en la página de la UNED. Y con esto no les quiero como decir que le tengan miedo a la UNED, ¿verdad? Para quienes son de primer ingreso, sino que tengamos mucho cuidado. Y esto de APA, sí hay que tener cuidado porque obviamente, ¿a quién no se le escucha? ¿Leiner? ¿Será a mí? ¿O a Lidiet? Es que Leiner está diciendo que no se le escucha. Es importante que todos tengan presente que a nadie le gustaría, por ejemplo, encontrarse información que escribió en algún momento en documentos de otra persona. Por eso es importante que sepamos cómo citar correctamente, de acuerdo a lo que ya establece esta asociación, ¿verdad? Eso es como cuando ya existen los nombres científicos de las cosas, de los árboles y de los animales. No podemos inventar, ya eso está escrito, igual APA ya está escrito. Como les dije al principio, ya existe la 7ª edición y si no dominamos la 6ª, nos va a costar mucho con la 7ª. Entonces yo lo que les invito, chicos y chicas, es a leer, a no tenerle miedo, a ser muy observadores, muy, muy, muy observadores en las citas que aparecen en los libros. Normalmente los libros puede ser que no estén escritos en la 6ª edición, pero nos dan una guía de cómo citar correctamente. Profe, una última consulta. Vieras que yo tenía que hacer ahí un trabajo, ¿verdad? Y era para hacer una referencia bibliográfica, pero vieras que nunca encontré el nombre del autor, pero lo que puse fue, digamos, UNED y el título del libro. Me parecía que era del año 2019, entonces yo puse UNED, paréntesis, 2019, cerré paréntesis y puse el nombre del título en cursiva y después le puse recuperado de porque era de un PDF. Ajá. No sé si estaba bien ese tipo de referencia porque no encontré un nombre del autor de ese libro, solamente decía que era una edición de la UNED, solamente decía eso. Lo que tenías que hacer era colocar Universidad Estatal a Distancia, ¿verdad? No UNED. O sea, usted y yo sabemos qué significa UNED, pero si alguien lo lee fuera del país, no sabe qué es UNED. Entonces, cuando son siglas, INA, como les decía yo, UNED, INA, CNP, tenemos que colocar el título completo y si queremos entre paréntesis, colocamos UNED. La referencia está bien porque si no aparece un autor de una persona como tal, la institución en este caso es el autor de ese documento. Entonces, para mí estaría bien. Okay. Digamos si fuera el caso que, digamos, tengo yo de referencias y son del mismo libro, un ejemplo. Entonces, yo lo que pongo es primero Universidades Estatal a Distancia con su título y el PDF, digamos. Pero sí, la fecha, el título y recuperado de. Ok, listo. Muchísimas gracias, profe. Con gusto. Evelyn está como queriendo decir algo. Profe, en el caso, es para preguntarle, por ejemplo, ahora casi que los cursos son virtuales y matriculado, bueno, el cuatrienio pasado, casi todo fue virtual, no tuve libros o algo así. Entonces, en este caso, porque siempre que entregaba el trabajo, siempre me bajaban puntos por eso, porque, digamos, mandan toda la información en la plataforma. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de escribirlo en la bibliografía? Si usted tiene la información en la plataforma, la información que está en la plataforma tiene su autor. Entonces, posiblemente, o sea, si usted me está diciendo, bueno, no tenía libros, no sé si hay algún curso que no tenga libros, los míos sí tienen, entonces, si su curso no tiene libros, pero usted tiene documentos de consulta en la plataforma, normalmente la UNED no le va a poner a usted un documento que no tenga autor. Entonces, lo que hace en ese caso es que los documentos que usted lee, que están en la plataforma y otros que consulte para hacer sus trabajos, son los que tiene que colocar en su bibliografía.
No sé si más o menos por ahí va tu pregunta, Evelyn. Me entrecorta por la señal y no le logré entender bien. ¿Puedes escuchar? No sé si tal vez Mana o Lidiet tengan el Sí, contacto de pero Evelyn y le es puedan. que se entrecortó, entonces no logré entenderle. ¿Puedes escuchar ahora? Hola. Lidiet o Mana, tal vez ustedes puedan enviarle un mensaje a Evelyn y aclararle esa parte, no sé. Claro, Carlita, con mucho gusto. Sí, porque creo que ella no tiene buena señal, entonces como para que no le quede como la duda, es decirle eso, ¿verdad? Que normalmente si no tiene libros el curso, Profe, pero no sé, no graban esto, sino para que me lo envíe a mi correo. Es que sí, también está quedando grabada, creo, ¿verdad, Lidia? Sí, Sí, están correcto. grabando. Entonces, sí, si están grabando el taller, entonces ahí seguramente ellos se los van a facilitar. Sí, ahí se los estaremos haciendo llegar. Evelyn, ¿qué es? Disculpa. Evelyn. Creo que eso es problema de conectividad. Ella no nos va a escuchar. Bueno, tal vez sí Evelyn, nos sí. escucha. Sí, 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 puede ser que nos escuche, pero nosotros no la escuchamos muy bien a ella. Igualmente ahí le podemos mandar un audio explicando lo que dijo Carla para que le quede claro. Perfecto, claro que sí, eso vamos a hacer. Entonces, no sé si nadie más tiene preguntas, chicos. Les deseo mucho éxito a todos, a los de nuevo ingreso. La Universidad Estatal a Distancia es una gran oportunidad de formación. Forman grandes profesionales en esta universidad y no le tengamos miedo al sistema de estudio a distancia. Realmente podemos, todos tenemos muchas capacidades. Y en lo que yo pueda colaborar desde mi propio espacio, estoy para servirles. Muchísimas gracias, Carlita. Y al menos igualmente de mi parte, no tengan pena de hacer cualquier consulta, ¿verdad? Que tengan relacionada a la universidad. Y ahí estamos para servirles. Únicamente así en los horarios de trabajo tratemos de tener los horarios de trabajo de martes a sábado, ¿verdad? Entonces, igualmente, siempre atendemos alguna que otra consulta, pero sí tratemos de hacernos el hábito de usar los horarios de trabajo de martes a sábado. Entonces, y con mucho gusto, para eso estamos, siempre estamos ahí anuentes a colaborarles en lo que podamos. Bueno, entonces estamos, chicos. Muchas gracias. Y estamos en contacto. Gracias a Carla, gracias a Lidiet, gracias a ustedes estudiantes por estar conectados el día de hoy. Creo que esto es una capacitación muy importante, que bueno, ya tienen una noción de los que ya son regulares, ya saben de lo que se trataba, y los nuevos pues van a leer un poco más. Les vamos a compartir la presentación y la grabación del día de hoy para que vayan aclarando. Carla, muchas gracias por tu dedicación, por querer compartir con nosotros el conocimiento, que es muy necesario para el éxito de estos estudiantes que acaban de ingresar y los que ya están. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos por participar en esta capacitación. Muchas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego y que tengan buena tarde. Gracias.
Chicos, ya se pueden salir.